Vivía sola en una pequeña casa de alquiler a las afueras del pueblo cuando esto sucedió. Era una casa de una sola planta al final de una calle sin salida. Solo había 5 casas en la calle y por la noche solía ser tranquila. Trabajaba desde casa como diseñadora gráfica independiente, así que casi todos los días no salía a menos que tuviera que comprar comida. No recibía visitas a menudo. Mis amigos solían avisarme por mensaje antes de venir. Por eso, el primer golpe me llamó la atención. Eran alrededor de las 8:45 de la noche de un jueves. Estaba en el salón viendo la tele cuando oí 4 golpes firmes en la puerta principal. Bajé el volumen de la tele y esperé, pensando que tal vez lo había imaginado. Luego llamaron 2 veces más. Me levanté y fui a la puerta. Tiene una pequeña mirilla en el centro. Al mirar, vi a un hombre de pie en mi porche con una caja de cartón mediana. Llevaba una chaqueta oscura y una gorra de béisbol. Parecía normal, de unos 30 y tantos años. Abrí la puerta, pero dejé la cadena puesta. Inmediatamente dijo que tenía una entrega que requería una firma. Leyó un nombre en un pequeño dispositivo portátil. No era mi nombre. Ni siquiera se parecía. Le dije que tenía la dirección equivocada. Miró la caja, luego el dispositivo, y luego me miró a mí. Leyó la dirección en voz alta. Era mi dirección exacta. Le dije que nadie con ese nombre vivía allí. Me miró fijamente un segundo más de lo necesario. Luego dijo que debían haberle dado la información equivocada y que la devolvería al camión. Lo vi caminar de regreso por mi entrada. Esperaba ver una furgoneta de reparto o al menos un coche aparcado cerca, pero no había nada. Pasó junto a mi buzón y dobló la esquina al final de la calle. No vi a dónde fue. Cerré la puerta y la cerré con llave. Me dije a mí misma que solo era una entrega de una pequeña empresa o tal vez un conductor de un contratista sin un vehículo identificado. La noche siguiente, casi a la misma hora, volvieron a llamar a la puerta 3 veces. Esta vez, no abrí la puerta de inmediato. Primero me asomé a la mirilla. Era el mismo hombre con la misma chaqueta y la misma caja. No abrí la puerta. Simplemente hablé a través de ella y le dije que ya había pasado y que nadie con ese nombre vivía allí. No respondió de inmediato. Luego dijo que solo necesitaba una firma y que el sistema indicaba que el paquete debía entregarse esa noche. Le dije que no iba a firmar por alguien que no conocía. Hubo una larga pausa. Luego dijo que estaba bien y se apartó de la puerta. Me quedé en la mirilla en lugar de irse de inmediato, se quedó parado en el borde del porche mirando la casa. Lentamente giró la cabeza hacia mis ventanas delanteras, luego hacia el lateral de la casa, y luego de vuelta a la puerta. Después de unos 15 segundos, finalmente bajó por el camino de entrada. De nuevo, no vi ningún vehículo. Fue entonces cuando empecé a sentir que algo andaba mal. La tercera noche, no llamaron a la puerta. De hecho, me sentí aliviado. Pensé que tal vez se había dado cuenta del error. Incluso bromeé conmigo mismo sobre lo raro que habría sido si hubiera aparecido de nuevo. La cuarta noche, estaba en la cocina lavando los platos sobre las 9 de la noche cuando oí 4 golpes. No eran en la puerta principal. Eran en un lateral de la casa, cerca de la ventana del comedor. Entré despacio al comedor y miré hacia la ventana, pero no había nadie. Entonces oí 4 golpes más en la puerta principal. Me asomé a la mirilla y era él otra vez, pero esta vez no llevaba ninguna caja. Tenía las manos vacías. No dije nada y volvió a llamar. Luego retrocedió y miró fijamente a la mirilla. Me alejé de la puerta para que no viera ningún movimiento y no hice ruido. Después de unos 30 segundos, se dio la vuelta y se marchó. Esperé 5 minutos antes de mirar por las ventanas. Di la vuelta a la casa con las luces apagadas y miré a través de las persianas. Lo vi de pie al otro lado de la calle, cerca de la arboleda. Estaba allí parado, mirando hacia mi casa. Después de un minuto, se adentró en la oscuridad.
Volví a cerrar con llave todas las ventanas y puertas, aunque ya estaban cerradas. Al día siguiente, llamé a la línea de no emergencia de la policía local y expliqué lo que había estado sucediendo. El agente con el que hablé dijo que parecía que alguien intentaba verificar si había alguien en la casa. Dijo que a veces los ladrones tocan a la puerta para ver si alguien responde antes de intentar entrar. Me recomendó instalar cámaras si podía y llamar al 911 si el hombre regresaba. Esa noche, dejé todas las luces de la entrada apagadas y me quedé en mi habitación. Alrededor de las 8:45, puntualmente, oí 4 golpes en la puerta. No respondí. Después de unos segundos, 4 más, y luego silencio. Esperé aproximadamente 1 minuto. Entonces oí algo más, un golpe sordo contra la parte trasera de mi casa y luego otro. Me di cuenta de que sonaba como si alguien estuviera probando la puerta trasera. Tomé mi teléfono y salí en silencio al pasillo. Pude oír la manija de la puerta trasera, girando lentamente, luego deteniéndose y luego girando de nuevo. Llamé al 911 como me indicaron y susurré que alguien estaba intentando entrar en mi casa. Mientras hablaba por teléfono, volvieron a llamar a la puerta principal. El operador me dijo que los agentes venían en camino. La manija de la puerta trasera seguía girando. Había más de una persona. Entonces oí el sonido de algo metálico raspando ligeramente contra el marco de la puerta. Después de unos 30 segundos, todo se detuvo. A pesar del silencio absoluto, me quedé al teléfono hasta que llegó la policía. Al registrar el exterior de la casa, encontraron marcas recientes de palanca en la puerta trasera, cerca de la manija. El agente me dijo que si no hubiera estado en casa, probablemente habrían forzado la puerta. Recorrieron la zona en coche, pero no encontraron a nadie sospechoso. La noche siguiente, me quedé en el apartamento de mi hermano, al otro lado de la ciudad. No le dije a nadie en redes sociales ni nada por el estilo que no estaba en casa. Simplemente me fui. Alrededor de las 9 de la noche sonó mi teléfono. Era mi vecina de 2 casas más abajo. Me dijo que había alguien en mi porche golpeando repetidamente. Dijo que llevaba allí al menos 5 minutos. Me preguntó si estaba en casa. Le dije que no y le pregunté si tenía vehículo. Ella dijo que no había visto ninguno. Le dije que llamara a la policía. Llegaron los agentes y lo interrogaron. Esa misma noche, un agente me llamó y me dijo que el hombre afirmaba que estaba intentando entregar un paquete, pero que lo había extraviado. No tenía identificación de la empresa ni vehículo oficial. Le advirtieron que se mantuviera alejado de la propiedad. 2 días después, la policía lo arrestó en un barrio cercano tras sorprenderlo intentando entrar en una casa cuyo dueño estaba de viaje. En su coche encontraron varias cajas de cartón vacías y un pequeño escáner portátil que no estaba conectado a ninguna empresa de reparto. Durante el interrogatorio, admitió que primero llamaba a la puerta con un paquete falso. Si alguien respondía, se marchaba y marcaba la casa como ocupada. Si nadie respondía tras varios intentos, volvía más tarde y forzaba la entrada. Les dijo a los detectives que a veces llamaba a la puerta varias noches seguidas para ver si cambiaba el patrón. Si las luces estaban encendidas una noche y apagadas la siguiente, asumía que la casa estaba vacía. Al oír eso, me di cuenta de lo cerca que estuve de no estar en casa esa primera semana. Si hubiera ignorado la puerta en una de esas noches, probablemente habría vuelto más tarde esperando que no hubiera nadie dentro. Me mudé de esa casa 3 meses después, cuando terminó mi contrato de alquiler. Todavía no abro la puerta por la noche a menos que sepa exactamente quién viene. Si alguien llama inesperadamente, me quedo callada y reviso las cámaras primero. Y si alguien llega con un paquete que tiene mi dirección pero no mi nombre, ya ni siquiera me acerco a la puerta. Esta historia comienza en la víspera de Navidad. Para contextualizar, vivo cerca de Glasgow, en Escocia. Me quedo con mis padres, hermanos, gatos y perros. Somos una familia muy unida y solemos pasar las noches juntos en el salón, viendo la tele,
jugando y poniéndonos al día. En el momento de esta historia, tenía 16 años, a punto de cumplir 17. Estaba en el instituto, pero cada vez más cerca de dejarlo y empezar mis estudios fuera de él. En los días previos a la Navidad, durante una de esas noches que pasábamos juntos, estábamos viendo Cuento de Navidad. Solemos tener noches de cine por Navidad, y es una de mis cosas favoritas de esa época del año. Durante la película, oímos que llamaban a la puerta. No era nada raro, así que no le dimos mucha importancia. Mi madre se levantó para abrir, pero no había nadie. La calle estaba vacía. Nuestro jardín se extendía desde la parte delantera de la casa hasta la trasera, así que miró también por el lateral, pero tampoco había nadie. Ella regresó adentro y retomamos la película. Unos días después, estaba sentado en la mesa de la sala haciendo un trabajo para el examen cuando oí otro golpe en la puerta. Interrumpí mi trabajo y fui a abrir, pero de nuevo, no había nadie. Supusimos que probablemente eran los niños del vecindario gastando una broma. De donde yo vengo, los niños a veces se aburren y hacen travesuras en lugar de buscar algo mejor que hacer. En Escocia, hay un juego llamado Chappie, donde los niños llaman a la puerta de alguien y salen corriendo riéndose. Es una tontería, pero de niño, la descarga de adrenalina de que alguien abra la puerta y no haya nadie puede ser extrañamente divertida. Tenemos un grupo de chat familiar donde nos mantenemos al tanto de todo, y durante esa semana, varios miembros de la familia mencionaron haber experimentado lo mismo. Lo que más me llamó la atención fue algo que le sucedió a mi padre. En ese entonces, mi padre solía quedarse despierto hasta más tarde que los demás, ya fuera jugando a Xbox o viendo series cuando la casa estaba en silencio. Una noche, alrededor de las 11:30, cuando la calle estaba en silencio y todos los niños ya deberían estar dentro de casa, oyó un golpe muy suave en la puerta. Estaba confundido por la hora. Miró por la mirilla antes de abrir, pero no vio a nadie. Lentamente abrió la puerta para mirar afuera. De nuevo, no había nadie, solo una calle silenciosa y vacía. Cerró la puerta con llave y subió a preguntar si alguien lo había oído, pero como el golpe fue tan suave, nadie más lo había oído. Esto empezó a inquietarnos porque había estado ocurriendo repetidamente. Nadie había visto ni oído a nadie afuera, excepto el golpe en sí. Normalmente, cuando los niños hacen esto, se les oye reír o salir corriendo. Esta vez se sentía diferente. El día de Navidad fue cuando todo se intensificó. Pasamos el día en familia abriendo regalos, compartiendo obsequios, viendo películas, jugando y comiendo muchísimo. Fue un gran día. Más tarde esa noche, me sentí mal por haber comido tanto, como siempre hago en Navidad. Así que subí a acostarme. Terminé quedándome dormida y me desperté horas después. Cuando revisé mi teléfono, marcaba las 2:01 de la mañana. Todos estaban en la cama y la casa estaba en completo silencio. Sabía que no podría volver a dormirme porque, una vez que me despierto, me cuesta mucho volver a conciliar el sueño, sin importar la hora. Me quedé con el teléfono en la oscuridad, revisando las redes sociales en lugar de encender la televisión, viendo videos de regalos de Navidad y enviando mensajes a amigos que aún estaban despiertos. Es normal durante las vacaciones de Navidad, cuando no hay clases ni responsabilidades, y uno intenta disfrutar de la libertad antes de volver a los exámenes y la rutina. Al cabo de un rato, oí un leve golpe en la puerta. No estaba segura de si venía de mi puerta, de mi ventana o si lo había imaginado. Me incorporé en la cama, mirando fijamente la habitación oscura con el corazón acelerado. No quería moverme. Sabía que nadie debería estar afuera a esas horas en la noche de Navidad. No sabía si las últimas semanas me estaban afectando o si realmente había alguien dentro de la casa. Mi habitación está en el segundo piso, así que era muy improbable que alguien estuviera en mi ventana. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente reuní el valor para abrir la puerta de mi habitación. Al hacerlo, escuché unos pasos que subían las escaleras.
Inmediatamente pensé que era mi padre subiendo a la cama después de haberse acostado tarde, como de costumbre. Me acerqué a la escalera para decirle que seguía despierta y volví a oír los golpes. Fue entonces cuando me di cuenta de que no era mi padre. Era un hombre que nunca había visto. Al verlo, sentí náuseas. Me pregunté si sería él quien estaba detrás de todos los golpes. Ya estaba dentro de la casa. Subía las escaleras tambaleándose y parecía estar muy ebrio. Retrocedí lentamente hacia mi habitación, por suerte sin que me viera, y cerré la puerta en silencio. Podía oírlo caminar y abrir puertas, entrando en cada habitación una por una. Recuerdo haber pensado que era solo cuestión de tiempo antes de que llegara a la mía. Me quedé paralizada y no supe qué hacer. Sentí que perdí el sentido común. Finalmente, abrí la puerta un poco y lo vi salir de la habitación de mi hermana de mis padres y los desperté, diciéndoles que había un hombre dentro de la casa. Mi madre se despertó al instante, mientras que mi padre seguía adormilado. Bajamos juntos y encontramos al hombre desmayado en el sofá, con las cervezas de mi padre abiertas y esparcidas a su alrededor. Mi madre le gritó que se fuera. Se despertó un poco e insistió furioso en que la casa era suya. Intentamos levantarlo, pero estaba completamente inmóvil. Mi madre le dio una bofetada para despertarlo, pero apenas reaccionó. Unos minutos después, mi padre bajó del todo, vio lo que estaba pasando e inmediatamente tomó el control de la situación. Le gritó al hombre que esa no era su casa y lo amenazó con que se fuera. El hombre se negó. Finalmente, mi padre tuvo que levantarlo del sofá a la fuerza y sacarlo por la puerta lateral. Lo obligó a salir y le advirtió que no volviera antes de cerrar la puerta. Pensamos que por fin había terminado, pero segundos después, un cristal se hizo añicos hacia nosotros. El hombre rompió la ventana de un puñetazo, haciendo que los cristales entraran. Apretó la cara contra los cristales rotos como en una escena de El Resplandor. Mientras mi padre iba a llamar a la policía, el hombre empezó a gritar amenazas agresivas, diciendo que ahora era el dueño de la casa, que sabía cómo éramos y que volvería. Sobra decir que todos estábamos en estado de shock. Era difícil creer que alguien pudiera hacer algo así en la noche de Navidad. Finalmente, se fue y llegó la policía. Tomaron declaración a todos nosotros. La mía fue la más larga, ya que lo había visto por primera vez. Poco después, la policía se marchó. Por suerte, como era invierno, había nevado esa noche, algo bastante raro donde vivimos, ya que normalmente solo cae aguanieve. Había un rastro de sangre que bajaba por la calle. La policía lo siguió hasta un parque infantil cercano, donde encontraron al hombre tirado en el suelo con sangre y cristales en las manos. Lo arrestaron y luego confirmaron que creían que era el intruso. Nuestra ventana fue reemplazada a la mañana siguiente. Les contamos a mis hermanos lo sucedido. Sorprendentemente, se durmieron durante todo el incidente, probablemente agotados por la comida navideña. Más tarde, conseguí una orden de alejamiento contra el hombre. Debido a mi edad y a las amenazas que me hizo, le impusieron una multa por los daños y le dieron servicio comunitario en lugar de ir a la cárcel. Cuando la policía lo interrogó sobre las semanas en que había estado llamando a nuestra puerta antes del incidente, afirmó no saber nada al respecto y negó haberlo hecho. Resultó que en realidad había vivido en nuestra casa años antes de que nos mudáramos. Alegó que no tenía malas intenciones y que simplemente había bebido demasiado con sus amigos y se había equivocado de casa por accidente. Por suerte, nadie de nuestra familia resultó gravemente herido. La única lesión fue la de mi madre, que se lastimó la muñeca al abofetearlo mientras llevaba pulseras. Al parecer, eso duele más a uno mismo que a la persona a la que se golpea. Hasta el día de hoy, seguimos sin tener explicación para los golpes que ocurrieron antes de esa noche. Incluso ahora, a veces siento que oigo un golpeteo por la noche. Tal vez sea solo cosa de mi cabeza, o tal vez no. Supongo que nunca sabré si era él u otra persona la que estaba ahí fuera mirando.